Esta charla se llama El tacto que sana, porque no queremos simplemente que se aborde desde el prisma del tacto como contacto físico, ¿de acuerdo? Y como os he dicho, vamos a meter conceptos de atención centrada a la persona, relación y especialmente humanización, que es lo que coge especialmente relevancia siendo centros mercedarios. Antes de entrar en profundidad con todo el tema del tacto, voy a hacer una reflexión porque verdaderamente todos los que estamos aquí presentes hemos dedicado un montón de años y de esfuerzos a hacer bien las cosas, ¿no? Y en eso hemos aprendido, pues bueno, un montón de técnicas, un montón de procedimientos, un montón de protocolos. Y evidentemente lo primero que quiero decir en esta sesión es que todo ello es imprescindible. Nadie cuestiona, ¿no?, la necesidad de la formación y la necesidad del aprendizaje como más teórico y práctico de todas esas competencias. Pero es verdad que yo con el paso de los años aquí en mi práctica enfermera y luego como director en la fundación, he descubierto que la calidad de los cuidados no depende solamente de eso, ¿no? Hay algo mucho más superior que es más difícil de medir y que sin embargo es profundamente determinante en la experiencia de la persona que recibe el cuidado, ¿no? Me refiero a cómo hacemos sentir a las personas después de haberlas cuidado. Porque una misma tarea, y todos lo sabéis, se puede hacer de una manera completamente distinta, ¿no? Una movilización se puede convertirse en una experiencia de seguridad o se puede convertir en un momento de tensión, ¿no? Una alimentación se puede convertir en un momento agradable para la persona, pero también se puede llegar a convertir incluso en la sensación de que están cometiendo conmigo una negligencia. Y una ducha, también voy a poner ejemplos muy basiquitos, ¿vale? Concretos a nuestra tarea. Y una ducha se puede hacer de una manera en la que veo que me están ayudando y están conmigo y se puede hacer de una manera en la que lo que creo es que simplemente me han lavado, ¿no? Como si pudiera ser una camisa o una ropa, ¿no? Por lo tanto, algo quiero dejar, y lo voy a decir hasta la saciedad de mi charla, es que no es tan importante lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, ¿no? Y como centro mercedario tenemos la responsabilidad de que la persona se sienta humana. Decía el Papa León en la visita a Madrid, sed humanos, ¿no? A veces nos pasa a los centros que en toda esa maraña de tareas y de cosas que tenemos que hacer, perdemos cosas como muy básicas que tienen que ver con la humanización, ¿no? Y bueno, al final yo creo que cuando una persona recuerda su experiencia de cuidado, no recuerda tanto lo bien que han hecho esta técnica las enfermeras que me han cogido la vida de una manera maravillosa, sino sobre todo recuerda cómo se han sentido, ¿no? Qué huella hemos dejado ahí. Y aquí me meto ya de lleno en la parte que nos toca, ¿no? Que es el tacto, ese tacto que sana, ¿de acuerdo? Y bueno, para empezar, la primera reflexión que quiero hacer es que cuando hablamos de tacto solemos pensar inmediatamente en las manos, ¿no? Pensamos en el contacto físico, en una caricia, en un abrazo, como he dicho antes también, en una movilización, pero de verdad quiero dejar claro que el tacto es algo más, por lo menos el tacto que sana, el tacto que tenemos que impulsar desde los centros mercedarios, ¿de acuerdo? No solamente una cuestión de manos, sino una cuestión de cómo nos acercamos a las personas. Y en el fondo tiene mucho que ver con aquello que da sentido a la atención centrada a la persona, ¿no? Que está ahora tan de moda igualmente como la tradición humanista y la tradición mercedaria que inspira nuestro trabajo. Y todo se resume en una convicción, ¿de acuerdo? Y es que cada persona merece ser reconocida, merece ser respetada y acompañada desde su propia dignidad. Estamos acompañando a personas, por lo tanto, la labor de nuestras manos tiene que ser diferente a la labor, por ejemplo, de las personas que trabajan con arcilla o la labor de una persona que trabaja la carpintería, ¿de acuerdo? Nuestro tacto, ese tacto que sana, va mucho más allá de los cuidados que hacemos con las manos, sino también de esa relación que hoy deseo poner en valor. Bueno, ¿por qué hablar de tacto en una institución mercedaria? Bueno, en todas las organizaciones que prestamos cuidados, evidentemente, porque está presente en todo, y es que esto es algo, especialmente las auxiliares que estáis, enfermeras y demás, las manos están presentes en todo, ¿no? Y tiene sentido que en una residencia hablemos del tacto, pero tiene aún mucho más sentido en una residencia mercedaria por nuestros valores. Si nos acercamos un poquito a la historia de la congregación, descubrimos que la caridad nunca aparece como algo abstracto, ¿no? O sea, la caridad no es una filosofía ni es una metodología. Las hermanas, y yo lo he visto aquí pues con Sor Isabel, con Sor Ángeles y bueno, en muchas de vuestras residencias con las hermanas que os acompañan, convierten siempre esa caridad en algo concreto, ¿de acuerdo? Y estamos hablando del servicio mercedario. Ellas lo convierten en presencia, lo tenemos que convertir en cercanía, en acogida, en compasión y en acompañamiento. Y estos son los valores mercedarios que nos tienen que acompañar, ¿no? En todo momento en nuestra labor diaria.
En realidad, la misión mercedaria es acercarse a las personas y especialmente a las personas que tienen una situación de vulnerabilidad. Así fundó la congregación nuestro padre fundador, el padre Cegrip, ¿no? Y esa es un poco el legado y la misión que tenemos que seguir haciendo. Y en ese acercarnos a las personas es importantísimo reconocer su dignidad y recordarles, por supuesto, que siguen teniendo valor. Y para eso el tacto conecta profundamente con todo esto, ¿de acuerdo? Trabajamos con personas y esas personas tienen una historia, tienen una identidad, tienen una manera de entender, ¿no?, cómo quieren vivir la vida. Y nosotros tenemos que estar aquí no solamente para prestar apoyos, sino para tener en cuenta también esa dimensión que les hace personas. Aquí tenemos una imagen de mi compañera, por ejemplo, Carolina, ¿vale? En el que yo aquí no solamente estoy viendo una persona que está aplicando un cuidado o está interviniendo con una de nuestras residentes, sino que está reconociendo su dimensión de persona. Y lo veo en el tacto, lo veo en la mirada que tiene hacia sus ojos y en realidad me parece una imagen muy humana que hay que reproducir en los centros cada día. Por eso hablar del tacto no es simplemente hablar de una forma de contacto físico, ¿no? Es hablar de construir relaciones. Y de verdad que es muy importante y esto, aquí lo estamos tratando de trabajar con los equipos y os invito a trabajarlo en los centros con los equipos y que los propios trabajadores nos demos cuenta de esto, ¿no? Trabajamos llenos de tareas y no tenemos que caer en el error de automatizarnos como un robot, ¿no? Sino que tenemos que ver una oportunidad en cada una de esas tareas o esos cuidados de relacionarnos con la persona. Y desde ahí, de verdad, que la huella que dejamos en las personas que acompañamos es brutal. Entonces ya no sienten que estamos lavándolas o que estamos alimentándolas, sino que sienten de verdad que las estamos ayudando y sobre todo que las estamos reconociendo como persona. Y eso de verdad como profesional tiene un valor absolutamente potente. Por supuesto, el tacto también es hablar de cómo conseguir que las personas sigan sintiéndose personas, como os he dicho, mientras las acompañamos. Bueno, vamos a hablar también, me hace gracia porque Isabela ha dicho un speech de 4 minutos y ha dado como las claves de la charla. Entonces, me ha servido así un poco como de lanzadera, ¿no? Bueno, vamos a hablar del tacto como un... No, aquí lo he puesto como un mensaje un poquito para llamar atención, el gran lenguaje olvidado, pero especialmente creo que no debemos olvidarlo, que lo tenemos que tener como muy en cuenta, ¿no? Siempre que hablamos de comunicación nos viene a la cabeza el lenguaje, ¿no? Es algo como muy nato, ¿no? El lenguaje y quizá ahora con todo el tema del marketing, redes sociales y demás, vemos que la comunicación va muy ligada bueno, a todo eso que quizá como que es más superficial, ¿no? Pero sin embargo, cualquiera que trabaja en un ámbito de cuidado sabe que la comunicación es mucho más, ¿no? La comunicación es relación, es hablar, es sentir. El otro día nos dijo Virginia, daros cuenta, habló del silencio, ¿no? Y puede parecer que el silencio es como el antitestimonio de la comunicación y sin embargo, bueno, nos dio una clase magistral que le agradezco a Virginia de que con el silencio también comunicamos y también nos relacionamos. Yo creo que todos los que estamos aquí, si hemos tenido algún momento difícil en nuestra vida, hemos recordado perfectamente a través de la comunicación no verbal y no solamente de cómo nos han dicho, de cómo nos han hecho sentir las personas, ¿verdad? Hemos recordado a quién nos ha transmitido tranquilidad sin necesidad de hablar. Hemos recordado quién nos hizo sentir acompañados pues, con una caricia, con un abrazo. Quién nos ayudó a recuperar esa confianza, ¿no? En el que aquí el tacto tiene mucho poder. O, por ejemplo, quién fue capaz de hacernos sentir importantes, ¿no? En esto, el lenguaje, evidentemente, hay que acompañarlo y es fundamental. Pero bueno, en nuestros centros sabemos que tenemos personas con un deterioro incluso cognitivo muy, muy elevado, que quizá no tienen la capacidad de comunicarse con el lenguaje, pero les conocéis tan bien, tan bien, tan bien, que perfectamente sois capaces de hablar con ellos, de entenderles, de escucharles, ¿no? Pues con la mirada, con el tacto y con cosas como un poquito más concretas que no siempre son con el lenguaje, ¿no? Y aquí tiene mucho poder, el poder de la caricia, el poder del contacto, el poder del abrazo y el tacto, como he dicho muy bien en esas 3 cajitas que he puesto, el tacto comunica. Da igual que no hablemos porque las personas perciben cómo les tratamos, ¿no? Esto resulta especialmente evidente en los entornos donde cuidamos. Pensemos por un momento en muchas de las personas que viven en nuestros centros. Como os he dicho antes, muchas de ellas no tienen capacidad de comunicación, incluso algunas de ellas han perdido un poquito, ¿no?, el contacto con la realidad. Y sin embargo, sí que son capaces de entender eh, cómo le estamos tratando. Muchas de las personas que, por ejemplo, se agitan cuando tienen una movilización, ¿no?, y no son capaces de expresarnos con palabras lo que están sintiendo, sin embargo, sí nos dan el mensaje, el grito, ¿no?, o el mensaje de agarrarse con fuerza, que a veces nos hacen incluso daño, ¿no?, a la piel o al pijama del trabajador. ¿De acuerdo? Pues ahí el tacto tiene un poder de comunicación brutal, ¿no? Una mano puede transmitir confianza. En ese momento, tocarle el hombro y que esa persona sepa que estamos allí, le genera calma, le quita también muchos problemas de seguridad y demás.
También por el contrario, con el tacto podemos expresar cosas negativas, ¿no? Tenemos el ejemplo de que cuando una persona no tiene que ir al salón y vamos con mucha prisa, le vamos como dando toquecitos en la espalda, estamos comunicando prisa. Cuando a una persona, por ejemplo, la agarramos de la muñeca, en vez de a lo mejor del antebrazo, le estamos comunicando tensión. Y bueno, estas son cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Porque el tacto es un arma muy poderosa para comunicar bien y para que las personas se sientan personas, pero también puede ser un arma de doble filo, ¿vale? Es decir, cuando entramos en contacto físico con la persona, tenemos que saber muy bien lo que estamos comunicando y lo que queremos trasladarles. Y tenemos que saberlo muy bien porque de verdad las manos siempre están, ¿no? Las manos están presentes en todos los momentos en los que aplicamos cuidados o intervenciones en las personas a las que acompañamos. O sea, nosotros no tenemos un trabajo que quizá es tanto, sobre todo en los perfiles asistenciales y técnicos, ¿no? Que no es tanto intelectual de estar delante de un ordenador, sino que es estar con las personas, ¿no? Y cuando hacemos una movilización, una higiene, ponemos una vía, hacemos una cura y demás, las manos siempre están presentes, ¿no? Y tenemos que saber un poquito todo lo que estamos trasladando a la persona con las manos. Y bueno, el tacto ahí tiene una importancia totalmente extraordinaria. Y aquí es verdad que quiero lanzar el mensaje que os voy a repetir a esta saciedad de ya no se trata tanto de si la tarea está bien hecha, sino qué está sintiendo la persona mientras la realizamos. Preparando, fijaros, esta charla, yo me acordaba mucho de mi actividad enfermera, ¿no? De cuando trabajaba yo con las personas aquí de la fundación. Y me pasaba que había momentos en los que teníamos mucha prisa, especialmente cuando a lo mejor había solamente un enfermero en el turno. No os asustéis, que yo sé que en los centros suele haber un enfermero por turno o enfermera, pero aquí viven 149 residentes. Por lo tanto, cuando hay un enfermero, que a veces lo hay, pues mis compañeras se dejan la piel para sacar el turno, pero siempre bajo un poquito más de prisa, ¿no? Y yo recuerdo de haber hecho cosas mal, y me lo voy a criticar yo en primera persona para no señalar a nadie, ¿no? Y he llegado a lo mejor a una persona que le he ido a sacar sangre, ¿no? La analítica típica, y la he llegado a su habitación, le he encendido la luz, y si me da palabra, le he cogido el brazo, le he estirado el brazo con fuerza, le he puesto el compresor y le he hecho la extracción. Evidentemente, ¿la técnica ha sido buena? ¿Me voy a tirar alguna flor? Pues sí, ha sido buena. Le he sacado la sangre, solo le he pinchado una vez, he conseguido mandar la analítica al doctor, pero ¿cómo he hecho sentir a la persona? ¿No? Yo ahora me critico muchas veces, porque estamos avanzando mucho en la atención central a la persona, especialmente en esa parte de humanizar los cuidados, y yo me he dado cuenta de que he hecho aquí cosas que he hecho mal. O sea, que he hecho mal porque no es la táctica o no es la técnica, ¿no? En cómo he hecho la tarea, sino mal en qué he hecho sentir a la persona después de haber intervenido con ella y especialmente qué relación he tenido con esa persona, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que os invito cuando estemos ahí con esa prisa quizá a parar y a hacernos esta pregunta, ¿no? De que después de trabajar con esta persona, ¿qué le voy a hacer sentir? Y esto lo decía muy bien María Teresa de Calcuta, ¿no? Que nos invitaba que cualquier persona que se acercara a nosotros, cuando acabara y cuando no estuviéramos, se hubiera sentido un poquito mejor tras nuestra intervención, ¿no? Y bueno, tenemos el poder de hacer eso, que yo creo que es algo eh, maravilloso como profesionales. Entonces, por eso el tacto, quiero trasladaros que no es una cuestión menor dentro de los cuidados. No es un complemento, ¿de acuerdo? Ni el tacto es un adorno. Siempre está, como os he dicho antes, ¿de acuerdo? Es una herramienta relacional de valor enorme porque a través de él transmitimos constantemente algo que las personas necesitan experimentar, independientemente de su edad, de su capacidad, de su condición, de que esté en un centro de mayores como los vuestros o de discapacidad como el mío. Las personas tienen que sentirse que importan. Y cuando una persona percibe que importa, cuando siente que está reconocida, que es respetada, pues al final los cuidados dejan de ser simplemente una sucesión de intervenciones y empiezan a convertirse en una experiencia profundamente humana, ¿de acuerdo? Fijaros, también el Papa nos invitaba en este viaje que ha estado en Madrid, nos invitaba a encontrarnos a la cultura del encuentro, ¿no? Y estamos hablando de esto, ¿no? No del encuentro físico en el tacto, como podemos entenderlo, ¿no? Puramente, sino en el encuentro con la persona, en esa relación, en el hacerse sentir viva y luego voy a hablar un poquito más adelante de esto, en no hacerla sentir que está sola. ¿Cuántas veces estamos acompañados de un montón de personas y nos sentimos puramente solos o vemos a personas muy solas rodeadas de mucha gente? Y bueno, creo que el Papa está muy acertado en esta, y sobre todo ahora, o sea, de hecho, en un vídeo que vi del Papa que invitaba a alzar la mirada, cómo vamos en el transporte público, cómo trabajamos aquí en el día de los centros, ¿no? Estamos un poquito desconectados del mundo y creo que ese mensaje, ¿no? De trabajar en la cultura del encuentro
es algo muy necesario y que recobra mucha dimensión en los centros mercedarios y en nuestra idea de culturizar, de humanizar los cuidados como pretendemos desde la congregación, porque no se entiende de otra manera si nos vamos un poquito al origen de los valores mercedarios, que eran servicio, que eran caridad, compasión, acompañamiento y estar sobre todo al lado de las personas que tienen mucha fragilidad, que bueno, en nuestros centros pues es una realidad muy patente, ¿no? Bueno, durante los últimos años también hemos escuchado mucho hablar de la atención centrada a la persona, ¿no? Que quizá es ahora como la moda, ¿no? Yo recuerdo cuando al principio a mis profesionales le hablaba de la atención centrada a la persona, incluso a mí mismo, ¿eh? Me sonaba como una filosofía y como muy tal, y hasta a veces decía, madre mía, con perdón, puñetera atención centrada a la persona. Y sin embargo, yo creo que y de verdad, y soy un fiel defensor, la atención centrada a la persona nos ha hecho avanzar un montón, nos ha hecho humanizar un montón los cuidados y nos ha hecho poner a las personas en el centro. Pero a pesar de que esto ha supuesto un avance enorme, creo que entre tantos conceptos, entre tanta metodología y entre tantas herramientas, hay una idea especialmente importante que corre el riesgo de quedar escondida, ¿no? Y como os he dicho antes, es el valor de la relación. De nada me sirve que una persona elija que desayuna, que tenga su plan de vida súper bien hecho, que nos hayamos reunido con la familia para ver qué es importante en su vida, si luego en el día a día pasa tiempo en nuestros centros sin que nos relacionemos con ella, ¿no? Y ahí el tacto tiene mucho que decir. La atención centrada a la persona, en una sola idea, podría consistir, ¿no?, en reconocer que trabajar con las personas consiste en recordar constantemente que es una persona y que no es un sujeto al que aplicar una serie de tareas. Y es verdad que la realidad de nuestros centros está siempre llena de necesidades. No nos sobran manos, lo sabéis, no nos sobran tiempos y hay horarios, tenemos procedimientos, tenemos un montón de tareas, muchas de ellas repetitivas, ¿no?, que tenemos que ir haciendo. Y como he dicho al principio de la sesión, todo esto, por supuesto, es necesario, ¿vale? Y el problema aparece cuando, poco a poco, sin darnos cuenta, la tarea empieza a ocupar el centro de nuestra atención. Entonces comenzamos a medir la calidad de nuestro trabajo, principalmente en lo que hemos hecho. Pues oye, le he bañado muy bien, hemos acabado de hacer las duchas de esta planta justo a las 10. Los desayunos han acabado hoy en tiempo y forma, ¿no? Y bueno, aunque esas cosas son importantes, resulta esencial para comprender la experiencia real de las personas, cómo han vivido todo esto, ¿no? Vale, de acuerdo, hemos acabado las duchas, han desayunado en tiempo, han estado presentes en la actividad. ¿Cómo se han sentido después de hacer todo eso? Nos lo hemos preguntado antes. Toda esa prisa y toda esa automatización de tareas ha estado en cuenta y ha estado basada en el sentimiento que hemos provocado en la otra persona. Bueno, esto es algo que no podemos olvidar bajo ningún concepto, ¿de acuerdo? Porque lo que os he dicho antes, de verdad, una higiene se puede convertir en un momento de relación o se puede convertir en simplemente me han lavado, ¿no? Yo recuerdo cuando existía Gran Hermano y estas cosas, que yo mientras hacía tareas tendía a hablar con mi hijo. A mí me gustaba, era un friki de los, ahora ya no tengo tiempo, pero era un friki de los realities y tendía a juntarme con las compañeras a hablar de estas cosas, ¿no? Pues me vuelvo a criticar, ¿no? Es una mala práctica. Estoy curando a una persona, estoy en presencia de una compañera, seguramente Gran Hermano era lo último que importaba ahí y lo importante era la relación con la persona, ¿no? Bueno, esto como profesional creo que he crecido mucho, creo que las hermanas me han enseñado mucho y evidentemente ahora creo que tenemos, bueno, y lo tengo mucho más presente, ¿no? La relación con la persona es lo más importante cuando estamos interviniendo. La atención central a la persona nos invita precisamente a introducir esa mirada. Nos recuerda que detrás de cada tarea hay una experiencia humana y que la calidad de los cuidados no depende únicamente de la corrección técnica de las intervenciones, sino también de la calidad de la experiencia que hemos generado. El tacto hace que alguien siga sintiéndose persona, de verdad. Tenemos un poder con las manos, con el abrazo, con la presencia física, ¿vale? Igual que dijo Virginia, con la mirada, también con el silencio, con la mirada, ¿de acuerdo? En el que el tacto, mientras la persona recibe la ayuda, el tacto, a través de esa caricia, de esa presencia, preservamos su dignidad y confirma el valor que tiene. Como os he dicho antes, además, el tacto ocurre todo el rato durante la tarea, por lo tanto, es una forma en la relación que se encarna mientras acompañamos, mientras ayudamos y mientras atendemos. Y como deja muy claro, el tacto comunica, de verdad, comunica un montón y comunica mucho a la persona si es importante o no. Y viceversa, o al contrario, también puede comunicar a la persona que se siente rechazada o que hay una distancia muy grande, aunque estemos muy cerca con ese contacto físico, ¿no? Vamos a hablar ahora de la calidad de la presencia, porque llegado a este punto puede surgir una pregunta que es importante, ¿no? Si el riesgo más frecuente que os he dicho de los cuidados consiste en que la tarea termine ocupando todo el espacio, ¿qué nos ayuda a recuperar el encuentro con la persona? Bueno, aquí la respuesta yo la tengo clara y es la presencia real.
Y cuando hablo de presencia real, vuelvo a conectar con ideas que os he dicho ya al principio. Es el estar de verdad, el que la persona sienta que está acompañada y que sienta que estoy ahí con ella puesta en el centro. Y aquí es un poco la falsa ACP o la falsa atención central a la persona que estamos a veces o tenemos el riesgo quizá de caer, ¿no? Que sí que estamos hablando de poner a la persona en el centro, que tenemos un plan personal que todo el mundo conoce, pero llega de repente, ¿no? Y a veces tendemos a dejar a personas solas a pesar de estar muy acompañadas por todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, creo que es ahí realmente cuando dejamos de poner la tarea en el centro y sí ponemos a las personas, cuando estamos de verdad, cuando estamos relacionándonos de verdad y cuando no hacemos cosas extraordinarias, pero sí que estamos de una manera extraordinariamente humana en las cosas así del día a día. Por ejemplo, lo he dicho antes con Carolina, lo he dicho, lo veis ahora con Patricia, ¿no? Que está en la tarea, pero no está simplemente ahí vigilando, ¿no? Sino que está con ellas compartiendo esa tarea, ¿no? Cuando estamos luchando podemos, como os he dicho antes, estar hablando de las cosas que nos han pasado fuera o podemos estar, por ejemplo, relacionándonos, tocando a la persona y estando de verdad, ¿no? Entonces, bueno, la calidad de relación, como os he dicho, no depende tanto de la cantidad de tiempo compartido, sino de la calidad de esa presencia que tenemos que tener. Si nos acordamos de las personas que nos han dejado huella, de verdad han sido por personas que han estado con nosotros de verdad. Yo no sé si habéis tenido algún momento en el que habéis recibido, y aquí también con esto trabajo en el tacto, un abrazo que ha resultado absolutamente fundamental para vosotros. O, por ejemplo, cuando alguien nos ha cogido la mano en un momento de dificultad, ¿no? Yo creo que el tacto tiene un poder aquí muy grande para que las personas sientan que están acompañadas de verdad. Y esto es especialmente relevante también en las personas que tienen dificultades sensoriales. Por ejemplo, una persona que no ve solo sabe que estamos con ella si le estamos tocando. Una persona que tiene un deterioro cognitivo solamente va a entender un poco lo que le queremos transmitir a través del tacto. Y creo, bueno, que es un arma muy poderosa que tenemos que utilizar, ¿no? De hecho, cuando escuchamos a las personas hablar de los profesionales que más valoran, rara vez, como he dicho antes, nos destacan por nuestros aspectos técnicos. Suele aparecer en los relatos cuestiones muy básicas, ¿no? De cuando hablan con sus familias o cuando a lo mejor alguien se va, un trabajador se va porque se jubila, ¿no? Nunca se recuerdan qué bien le duchaban o qué bien les daban de comer, ¿no? Al final siempre salen cosas como me abrazaba, me trataba bien, siempre tenía una palabra amable para mí, me hace sentir tranquila y, oye, sobre todo que, joder, parece que a esa persona le importo, ¿no? Y que esa persona verdaderamente ha estado conmigo. Y de verdad, esta manera de relacionarnos, ¿no? Desde la presencia, desde el contacto físico, es una de las claves más profundas de la humanización de los cuidados que tenemos que tener y que tenemos que tener en cuenta siempre, ¿no? Entonces, volviendo un poquito aquí con el tacto, como os he dicho antes, tiene que ver con la presencia. Y una mano puede realizar exactamente el mismo procedimiento y dar la sensación de hacerla de dos maneras absolutamente diferentes. Porque mira, la misma mano puede comunicar que estamos terminando una tarea o también puede comunicar que estamos acompañando a una persona. Puede transmitir distancia o también puede transmitir cercanía. Y también puede transmitir mucha impaciencia, como os he dicho antes, cuando estamos aquí metiendo prisa a una persona, aunque no se lo digamos, o puede transmitir serenidad, puede transmitir calma y demás, ¿no? Entonces, aunque la técnica puede ser la misma, realmente cambia mucho la percepción o lo que hemos hecho sentir a las personas. Bueno, aquí os quiero hacer una invitación, ¿de acuerdo? Y todo en este aprendizaje que estamos haciendo de la atención centrada a la persona, de verdad, que vayamos a una atención centrada a la persona muy humanizada, ¿de acuerdo? Que esa atención centrada a la persona nos conecte con lo importante de su espíritu, ¿no? Para que la persona pueda sentirse, sobre todo, amada, reconocida y valorada. Y esto de verdad que es absolutamente mercedario. Las personas más felices en nuestros centros seguramente no sean las personas que mejor están cuidadas, que por supuesto es necesario, y no quiero con mi relato dar el mensaje contrario de no, lo importante no es la tarea, ¿no? O sea, evidentemente la tarea es importante, pero siempre basada en una relación en la que la persona se sienta persona, ¿no? En la que la persona se sienta humana, se sienta humana y que siente que otro humano también le está tratando como tal, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que conocer a las personas de verdad más allá de sus necesidades. Detrás de cada persona hay una historia de vida, detrás de cada persona hay una identidad y hay que reconocerla y hay que respetarla. También tenemos que reconocer a la persona en esos pequeños momentos, y aquí el tacto conecta totalmente, ¿no? En saludar a las personas por su nombre, en llamar a la puerta antes de entrar a la habitación, en esperar una respuesta cuando vamos a hacer una tarea, cuando estamos comunicándonos con alguien. Intentar adaptar el ritmo a la persona. Yo sé que tenemos que estar muy pendiente de la tarea y muy pendiente del horario y demás, pero tenemos que intentar adaptarnos a la persona
y encaminarnos a centros donde los profesionales nos adaptamos a las residentes y no tanto las residentes a la residencia. Esto, evidentemente, tiene que convivir, y en eso trabajamos aquí también en la Fundación, nosotros no hacemos algo diferente, tiene que convivir con toda la parte de horarios y tiene que convivir con toda esa parte de que las cosas puedan hacerse, pero verdaderamente tenemos que tratar de verdad de poner a la persona en el centro y de adaptarnos a ella, ¿no? Y luego en cositas muy pequeñas en las que el tacto tiene mucho poder, que están muy vinculadas al servicio, ¿no? Os he dicho antes un montón de ejemplos y sin decirlo vais a caer, ¿no? En todo ello. Si yo estoy, por ejemplo, duchando a una persona que no ve, es importante que la esté tocando constantemente para que sepa, ¿no?, que estoy ahí presente. Si yo, por ejemplo, tengo una persona en la que estoy acompañando en un duelo, esa persona va a agradecer, por ejemplo, que yo le ofrezca la mano por si me la quiere coger, ¿no? Y esto, mira, nos lo enseñó Jesús muy claramente en el lavatorio de pies, ¿no? Jesús hizo ahí del tacto algo concreto, algo muy pequeño, pero fue un gesto muy grande. Fijaros si fue un gesto muy grande, ¿no?, que seguimos recordándolo 2000 años después como uno de los grandes momentos de ejemplo en la vocación de servicio de Jesús, ¿no? Que al final, bueno, yo en mi experiencia cristiana personal, Jesús es mi centro espiritual. Y fíjate, en cositas muy concretas. Luego voy a tocar también otros pasajes, ¿no?, en los que Jesús utilizaba momentos muy pequeñitos o muy concretos en los que el tacto era muy protagonista, como por ejemplo el lavatorio de pies, de verdad. Ahí Jesús, ¿no?, con toda su grandeza, Dios se arrodilla ante los suyos y en un gesto muy sencillo que es lavarle los pies, en las que el tacto entra en protagonismo, no simplemente le lava los pies, ¿no?, le está diciendo que es igual a ellos, les está comunicando ternura, les está comunicando cuidado, y daros cuenta el tacto que poder tiene, ¿no?, pues a la hora de comunicar y a la hora de acompañar a las personas en nuestros centros, ¿no? Y luego, de verdad, os voy a dar un mensaje claro. En nuestras residencias, en las residencias mercedarias, tienen que ser lugares donde transcurren vidas. Tienen que ser lugares donde las personas vivan vidas que merezcan la pena ser vividas. Y no pueden ser simplemente lugares donde las personas son lavadas, son alimentadas y son acostadas, ¿no? Creo que es mucho más potente incluso para el profesional y es mucho más inspirador trabajar en sitios donde yo soy facilitadores de vida y soy facilitador de momentos representativos para las personas, ¿vale? Donde las personas se sienten vivas y sienten que están viviendo una vida elegida y una vida que merece la pena, a simplemente personas que viven, y esto de verdad, y he visto muchas residencias, no me refiero a las mercedarias, por supuesto, porque nosotros ahí tenemos el carisma de las hermanas, y os lo digo de verdad, es una suerte que tenemos. Persona que cae aquí en la Fundación Astier, siempre pienso que le ha tocado la lotería, y lo pienso de cualquiera de vuestros centros. Os lo digo de verdad, creéroslo, queridos trabajadores, queridos compañeros y compañeras de cualquier categoría, trabajar en un centro mercedario es un tesoro, porque trabajar en un sitio que está para las personas y trabajar en lugares donde lo primero tiene que ser la vida de esa persona, esa identidad, su dignidad, es una pasada. Hay centros y hay grupos residenciales grandes donde las personas son números y donde se exige eficiencia, eficacia, control presupuestario y demás. ¿Son cosas importantes? Sí, pero de verdad, y esto nos lo han enseñado las hermanas y desde el equipo de titularidad lo queremos transmitir, lo más importante son las personas. Y en nuestros centros ese tiene que ser, desde luego, el motor de nuestra intervención. Entonces, creo que tenemos suerte de trabajar donde trabajamos. Creo que las personas tienen suerte de venir a nuestros centros, porque de verdad bueno, creo que tenemos que encontrarnos con la vida y en esto el tacto tiene mucho que decir, y los valores mercedarios pues son un tesoro que tenemos que preservar para no caer en el error de lo que os he dicho antes, ¿no?, de convertirnos en lugares donde pasan cosas, pero la vida no se vive. Bueno, a medida que hemos avanzado en esta reflexión, también aparece una idea que atraviesa muchos de los temas que hemos ido abordando hasta ahora. Hemos hablado del tacto como lenguaje, ¿no?, que os he comentado, de la importancia también de relacionarnos, de la presencia y luego del riesgo, ¿no?, de dejar a las personas detrás de la tarea. Y en el fondo todas estas ideas parecen conducirnos hacia la misma conclusión, ¿no?, que antes de intervenir nos tenemos que acercar a la persona. Y esto, ojo, claro, mi mensaje puede parecer una utopía porque yo sé que no siempre resulta fácil vivirla en la práctica, ¿no? Al final tenemos una presión de actividades asistencial brutal, ¿no? Y constantemente estamos orientados a la acción, 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 acción. Esto, bueno, si hablo, bueno, estoy hablando de la mayoría de enfermeras, auxiliares de enfermería, personal de limpieza,
de mantenimiento a todo el mundo, ¿no? Es verdad que perfiles sociales y luego también las personas que están en la administración. Quiero romper una lanza por mis compañeros que están en despacho, ¿no? Que puede parecer que trabajamos poco y realmente estamos también pues centrados en tarea, tarea, tarea y tarea, ¿no? Bueno, en esto corremos el riesgo, ¿no? De perder el valor del acercamiento, ¿no? Entonces, bueno, las personas no suelen experimentar los cuidados, como os he dicho antes, solo desde la intervención, ¿no? Sí que ven muy claramente cuando nos acercamos de verdad a ellas. De hecho, una misma intervención puede generar experiencias radicalmente distintas, ¿no? Como os he dicho antes, dependiendo de cómo se haya producido ese encuentro previo. El ejemplo muy claro es entrar en la habitación. Mira, hemos hecho una formación ahora, hay una metodología de atención centrada a la persona que es muy humana, que se llama Humanitud. Esta metodología en Francia, de hecho, está incluso impuesta, es una formación que da el gobierno a los centros. Nosotros hemos querido acercarnos a ella y daros cuenta, era una formación muy práctica en la que al principio simplemente nos acompañaba la formadora y veía cómo hacíamos las cosas, ¿no? Y luego después de ello nos explicaba un poco la metodología, ¿no? De humanización y hacíamos lo mismo basados en esa base. Daros cuenta, nos dimos cuenta que a veces no caíamos en el concepto de llamar a la puerta, que a veces simplemente era entrar, encender la luz, subir persiana, buenos días y sin mirar a las personas, ¿no? Entonces, bueno, es importante cómo nos acercamos. Y sobre todo cómo nos acercamos reconociéndonos a la persona como persona, ¿no? Creo que es importante que tenemos que anticiparnos a la persona, tenemos que mirar a las personas, tenemos que escuchar a las personas y tenemos que tocar a las personas, ¿no? Porque si no caemos, como os he dicho antes, bueno, en la posibilidad de ser centros fríos en los que las personas viven solas, ¿no? Y queremos ser precisamente todo lo contrario. Y esta idea aparece reflejada de forma especial en un pasaje del Evangelio. Aquí veis la foto, seguro que algunos habéis caído, de Marcos, ¿no? Que es el pasaje del leproso, ¿no? En este pasaje, bueno, primero decir que en aquella época tener la lepra no era solamente tener una enfermedad, ¿no? En aquella época tener la lepra era motivo de exclusión, o sea, las personas leprosas estaban apartadas incluso de la ciudad, no podían ser visitadas, algunos tenían incluso que ser identificados para no acercarse a ellos y eran absolutamente repudiados. Vivían en el absoluto aislamiento, ¿no? Entonces, este pasaje cuenta que Jesús, al pasar al lado de una persona leprosa, esa persona le dijo, si quieres, puedes curarme. En otras partes del Evangelio, los evangelistas nos cuentan que Jesús no siempre tenía que tener un contacto con la persona para hacer los milagros, ¿no? Fíjate, pasó con Lázaro, ¿no? Que resucitó sin necesidad de tener un contacto físico con el cuerpo, ¿no? Sin embargo, aquí Jesús lo primero que hace, ¿vale? Antes de curarle, es tocar al leproso, ¿vale? ¿Qué hace Jesús con el tacto? No está curándole, ¿no? Porque, como os he dicho antes, no tenía necesidad. Le está reconociendo como persona, ¿no? Todo ese mensaje de exclusión y de ver la lepra como algo indigno a lo que nos tenemos que alejar, Jesús de repente aterriza en la humanización de los cuidados, ¿no? Que estamos ahora hablando de atención centrada a la persona y le toca, ¿no? Y entonces ahí Jesús le está reconociendo su dignidad, le está reconociendo como persona, ¿no? Y le está, de alguna manera, cuidando antes de curarlo, ¿no? Y esto, bueno, si veis la imagen, yo creo que todo el mundo nos lleva un momento como muy humano y bueno, Jesús además en todas sus intervenciones utilizaba mucho gestos concretos que podemos hacer ahora en las residencias. Yo ya os avanzo que creo que Jesucristo es el principal influencer, el primero y el más potente, porque fíjate, se sigue hablando de él en igualdad, en humanización, en atención central a la persona, ¿no? Y en todos los conceptos que ahora estamos intentando poner en auge. Y lo hacían gestos muy concretos. Él utilizaba mucho el tacto, ¿no? Tocaba al enfermo de lepra, cogía mucho de la mano, tocaba mucho a las personas, abrazaba, ¿de acuerdo? Que es algo que aquí en los centros podemos hacer. Y bueno, creo que en definitiva Jesús tiene que servir de ejemplo en nuestros centros, seas creyente o no seas creyente, por esa dimensión humana y por esa manera de acercarse a las personas que él tenía, ¿no? Entonces, bueno, por eso el tacto tiene tanta importancia, no porque cure enfermedades, ¿no? O que resuelva problemas, porque nosotros tocando no vamos a curar una enfermedad, pero sí porque puede transmitir algo que toda persona necesita experimentar, ¿no? Que es al final, como hizo Jesús con el leproso, la sensación de ser reconocidos, ¿no? De ser importantes y de que alguien ve algo más allá de sus dificultades. Entonces, mira, yo ahora quiero hacer una experiencia, ¿vale? Con todos vosotros y vosotras. Mira, bueno, quiero que os pongáis por parejas, ¿de acuerdo?
porque antes de pasar a la parte final de la charla, que es daros como 4 trucos de un tacto que sana, que es un tacto humanizador, que además hemos aprendido de una metodología, ¿vale? En atención central a la persona, que no nos la hemos inventado aquí en la Fundación Astier, quiero que os pongáis en pareja, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a quitar la pantalla completa porque me quiero ir al chat, ¿de acuerdo? Y lo que menos importa ahora es la pantalla. Vale, ¿os habéis puesto por pareja los que podéis? ¿Sí? Podéis quitar el silencio, ¿vale? Para ir dando un poquito de feedback, ¿vale? Porque si no, como que no veo a nadie, no escucho a nadie y siento que estoy ahí hablando un poco solo. De hecho, me ha dado alegría volver a ver personas y no solamente el PowerPoint. Vale, pues si estáis en parejas, una de las personas, una de la pareja va a estar con los ojos cerrados y el resto vais a estar en silencio, ¿vale? Y quiero que estéis pendientes del chat, os acerquéis todos al chat y veáis, vale, una de las personas está con los ojos cerrados y la otra, la que está con los ojos abiertos, se va a acercar al chat y va a hacer exactamente lo que yo le diga en el chat, ¿de acuerdo? ¿Cierro los ojos? Sí. A ver, no se me ve. Aquí, no sé. Sí, la verdad que está yo al principio. Vale, leer en el chat lo que he puesto, ¿vale? Para hacerlo, ¿de acuerdo? Toca a la compañera. No lo Sí. habláis en alto, que si no, las que están con los ojos cerrados se enteran. Igual si lo lee una y lo hace, el resto puede repetir el gesto, ¿vale? ¿Ya? ¿Estamos todos? Vale, ahora vamos a cambiar los roles. La persona que está con los ojos cerrados los va a abrir y la persona que ha estado haciendo la acción que he puesto en el chat los va a cerrar, ¿vale? ¿Lo tenemos todos, todas? Vale, pues bueno, ya podéis abrir los ojos, os doy las gracias por la participación. No os he visto mucho, pero estoy seguro que habéis sido muy obedientes, como buenos trabajadores mercenarios que sois. Bueno, pues, bueno, mirad, pues bueno, la dinámica ha sido muy sencilla, mirad, y os quiero explicar la teoría de las zonas que son íntimamente incómodas para tocar. Daros cuenta, a las compañeras posiblemente que habéis recibido el contacto de la cara, seguramente os habéis sentido mucho más incómodas que las compañeras que habéis recibido el contacto en la parte trasera de la espalda. Mirad, hay zonas que son especialmente incómodas en el que recibimos el tacto, ¿no? Entonces, algunas de ellas, y lo voy a poner ya en marcha para que ya no lo llevemos a partir de que salgáis de aquí en los centros, es muy incómodo cuando una persona está recibiendo contacto en la cara, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos tareas en las que tenemos que hacer este tipo de acciones, tenemos que tocar la cara, tenemos que lavar los dientes, tenemos que asear pues los ojitos y demás, pero es muy importante que la persona antes anticipe esta acción. ¿Por qué? Porque la persona que le toca la cara, si no es capaz de comprenderlo, si ni siquiera ve, por ejemplo, porque tiene cataratas o dificultad en la visión, puede sentirse que su intimidad está siendo violada, ¿vale? Hay muchas terminaciones nerviosas y las personas sentimos, ¿vale? Que de alguna manera están atacándonos, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante cuando estemos tocando estas cosas como la cara, ¿vale? Que antes la persona nos vea de frente, si podemos incluso anticiparle con un gesto y si entiende que le digamos lo que vamos a hacer. Que a veces vamos en modo automático, ¿de acuerdo? Y estamos, por ejemplo, yo cuando antes daba las pastillas, ¿no? Que cogía, ponía la pastilla en la cuchara, le metía la pastilla en la boca oye, estoy violando, ¿no? Un espacio sagrado de la persona que es su cara. Sin embargo, posiblemente las personas que hayáis sentido que os tocaban el hombro por atrás, por la espalda, no hayáis sentido esa sensación de que os estaban de alguna manera atacando, y habéis sentido un momento de paz, habéis sentido un momento en el que simplemente tenías una persona al lado que te acompañaba y no es una sensación desagradable. Puede que sea una sensación inerte de decir, bueno, pues no he sentido nada, pero seguramente no os hayáis sentido mal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que tengáis en cuenta esto. Más ejemplos concretos de buenas prácticas y malas prácticas. Cuando estamos llevando, por ejemplo, a una persona del baño a la sala, no le llevéis por la muñeca, porque cuando estamos llevando a la muñeca estamos transmitiendo prisa. Estamos transmitiendo, ¿no? Que la persona, pues, quizá te importa menos y habitualmente, además, ese gesto se viene acompañado de que yo voy delante y tú vas detrás.
Luego, por ejemplo, cuando incorporamos a las personas en las movilizaciones, también es muy importante intentar no tocar el cuello, ¿de acuerdo? Porque si subimos a la persona del cuello, es algo incómodo, el cuello también se puede percibir, ¿no? Como algo desagradable y sin embargo, si a la persona la abrazamos, ¿no? Y la estamos tocando desde las escápulas hacia adelante, la incorporamos, se va a sentir mucho mejor. Todo esto, además, os lo he dicho antes, si podemos, siempre anticipándonos, ¿de acuerdo? Que la persona vea que estoy enfrente, que la persona vea que le estoy mirando a la cara, que la persona incluso haya tenido la oportunidad de que yo la haya, por supuesto, sonreído, ¿no? Y es incluso un gesto de acercamiento como ofrecer la mano y ya después hago esa tarea sin tocar la cara, el cuello, las muñecas y cosas que son más complicadas. El ejemplo de llevar a la persona por la muñeca. No es lo mismo llevar de verdad una sala a la persona por la muñeca o a llevarla acompañándola, como habéis dicho antes, tocando del hombro, ¿no? Entonces, bueno, aquí el objetivo no era ver si el tacto era bueno o malo, sino reconocer qué nos hace sentir ese gesto después, ¿no? Y en esto, bueno, para acabar ya mi intervención, no sé cómo vamos de tiempo, vamos ahí un poco justos, ya os he dicho yo antes que hablaba mucho, ¿vale? Mirad, hemos aprendido en una formación y la verdad que nos encantó y lo probamos con las personas y tiene impacto, ¿de acuerdo? Que es ese tacto que sana en la práctica, ¿no? Que es un tacto que tiene que tener como las 4 Ps que llaman, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto se ha sacado de un modelo de atención central a la persona que se llama Humanitud y nos puede hacer reflexionar sobre la manera en la que utilizamos ese contacto físico, ¿de acuerdo? Y lo que os he dicho antes, de verdad, y esto es muy, muy práctico, ¿no? En el que el tacto tiene mucho que ver. No es lo mismo una tarea exquisita en la relación, ¿no? En la que sí que siento que me están ayudando, a una tarea exquisita en lo práctico, en lo que estoy sintiendo que me están lavando o simplemente que me están alimentando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que tener ese tacto que sana como característica para llevarme a la práctica? ¿De acuerdo? Pues mira, lo primero que tiene que tener es ese tacto. La primera P habla del tacto profesional, ¿de acuerdo? Y es un tacto que trata de transmitir seguridad. Es verdad que tenemos que tratar de relacionarnos con la persona, pero tenemos que ser profesionales, ¿de acuerdo? Y la persona se tiene que sentir segura, especialmente las que tienen deterioro cognitivo, ¿de acuerdo? Ese tacto que evita movimientos bruscos, que evita movimientos invasivos o que si tiene que hacer el movimiento invasivo se anticipa, ¿vale? Y que busca acompañar a las personas en lugar de controlarlas. La segunda P sería hablar de un tacto progresivo. Las personas de verdad necesitan, y cambia mucho cuando lo hacemos, ir probándolo, ¿de acuerdo? Necesitan anticipar lo que va a ocurrir y comprender, evidentemente, en la medida de sus posibilidades, qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Por eso, acercarnos de forma gradual, poquito a poco, explicar, antes mirar, sonreír, conectar con la persona y esperar si la persona lo necesita, favorece una experiencia mucho más segura y respetuosa, ¿de acuerdo? Incluso hay que buscar el consentimiento, ofrecer a la persona o explicarle lo que vamos a hacer y que la persona nos diga que ok, ¿vale? Esto tiene mucho poder también. Vimos un vídeo, por ejemplo, en esta práctica de una persona a la que tenían que afeitar, que era un varón, y al principio cuando le tenían que afeitar, el hombre incluso, y lo voy a decir así porque impacta mucho, le decía a la cuidadora, te voy a pegar una hostia, y sin embargo luego iba otro cuidador que le anticipaba, que le explicaba, que le enseñaba lo que es el agua con la brocha y demás, y el hombre se dejaba perfectamente, ¿no? Porque el hombre necesitaba que le anticiparan la tarea y no que le tocaran la cara directamente, que conecta un poquito con lo de antes también. La tercera P hace referencia a permanente, ¿vale? El tacto tiene que ser estable y coherente con la ayuda a transmitir seguridad y orientación. Muchas personas experimentan tranquilidad cuando perciben una referencia constante. Y esto es muy típico en las personas, por ejemplo, que tienen un deterioro cognitivo grande o que no ven. Si estamos en una camilla de ducha, ¿vale? Y estamos duchando en contacto y con un tacto constante, esa persona se siente segura. Probar esa persona en muchos casos, y seguramente os habrá pasado, que si una de las trabajadoras que está duchando abandona el puesto porque tiene que coger el pañal y la otra empieza a preparar la ropa del siguiente residente, posiblemente esa persona se asusta y se sienta que no está siendo acompañada, ¿de acuerdo? Entonces, el tacto, un tacto que sana, tiene que ser permanente. Y por último, evidentemente, muy importante y va conectado con lo que hemos hablado, el tacto tiene que ser pacificador. Un tacto que transmite calma, serenidad y mucha confianza, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estas orientaciones pueden parecer pequeños detalles, pero en realidad tienen una enorme importancia, porque de verdad, las personas que acompañamos pueden no comprender siempre la finalidad de lo que estamos haciendo, pero sí que entienden muy bien cómo lo estamos haciendo y especialmente, ¿vale? Como os he dicho al principio, cómo se sienten después de la intervención que hemos tenido con ellas. Y ya para cerrar, antes de recibir algún comentario, si da tiempo también, que igual me pasa un poquito, ¿de acuerdo? Es, bueno, de verdad,
quiero que tengáis presente que el tacto en nuestros centros es un aliado absolutamente potente y como he dejado en el mensaje central de mi intervención, es muy potente especialmente en cómo hacemos sentir a las personas. Y creo, mira, tenéis la foto de una de mis favoritas, que es Angelita, ¿de acuerdo? Porque yo creo que todos tenemos como la aspiración como profesional y vocación, y nuestros centros tienen que tener esa vocación de hacer sentir así a las personas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hagamos algo a la persona, yo quiero que os hagáis una pregunta que transforma, ¿de acuerdo? ¿Qué tengo que hacer por esta persona que está vinculada a la tarea? Pero mucho más importante en cómo quiero que se sienta la persona cuando termine de estar conmigo. Con eso termino. Vale, os quiero dar las gracias por aguantar todo lo que la chapa que os he dado. Y si queréis, bueno, de momento dejo de compartir pantalla. Vale. A ver. Y bueno, si queréis hacer algún comentario, alguna cosa que hagamos aquí en la práctica o compartir alguna buena práctica en vuestros centros, ¿de acuerdo? Quiero daros el mensaje de que yo seguramente aquí no... Yo aquí seguramente no sé más que nadie, ¿eh? ¿De acuerdo? Ni en la fundación. Por lo tanto, bueno, invitaros a contarnos también cosas que hacéis bien en los centros. Así también aprendo yo y mis compañeros y compañeras un poquito. Gracias por escucharme, ¿vale? Y por la oportunidad de dar la charla. Muchas gracias, Bueno, Borja. Borja, muchísimas gracias desde aquí de Salamanca. Ha sido una exposición muy, muy clara, muy trabajada. Nos lo has bajado al día a día de los centros. Y bueno, yo no sé por qué no se nos ve, pero Ya, sí, alguien ha activado el micro, ahora ya te ha apagado. Entonces, bueno, pues darte las gracias desde aquí de Salamanca, que nos ha encantado muchísimo. Hemos estado haciendo aquí, viendo a ver quién era el portavoz, y me ha tocado a mí al final ser la portavoz del resumen. Sor Pilar, que también están aquí las hermanas con nosotras, me ha dicho una frase: el tacto hace sentir el amor de las personas. Entonces, que toda tu exposición le ha ido llevando a ese amor que diariamente aquí hacemos en los centros. Y nos quedamos con una frase tuya que es que no es tan importante lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, y que son centros donde transcurren vidas. Yo creo que eso lo vivimos en el día a día, o sea, nuestras señoras vivimos con ellas sus experiencias, desde que salen a tomarse el café aquí al lado, que una quiere un colacao, que otra quiere otra cosa, o sea, vivimos el día a día, no pasamos de largo, sino que vivimos, y nos han gustado mucho esos dos mensajes tuyos. Muchísimas gracias, Borja, ha sido un placer escucharte y enhorabuena. Nada, a vosotras, de verdad. sí, sí, sí. Aunque no se nos ve, no sabemos por qué, te damos las gracias, Borja. A vosotras, de verdad, a vosotras. sí. Borja, hemos estado aquí desde Vitoria, hemos estado algunos auxiliares viendo, nos ha parecido muy interesante tus reflexiones. Y yo me quedo con varias palabras que has dicho. Esto del tacto es un gran lenguaje olvidado, porque estamos todos los días tocando, sirviendo, atendiendo, pero no nos damos la importancia de lo que tiene este valor, ¿no? El tacto, cómo hace sentir a la persona, que preserva la dignidad y confirma el valor que tiene esa persona. Y a veces lo dejamos olvidado, ¿no? Atendemos muchas veces por atender, atendemos muchas veces contra el tiempo, pero no se nos olvida lo importante, lo que podemos transmitir con el tacto hacia esas personas. Entonces, nos quedamos un poco con todas esas reflexiones, y que te agradezco personalmente, que ha estado muy interesante y muy, muy, muy emotivo tu reflexión. Muchas gracias, de verdad. ¿Se me escucha? Escuchamos, Sete. Vale, pues un momentito, voy a quitar. Te escuchamos hasta repetida, o sea, que imagínate si Que muchas gracias por la formación de hoy, Borja. Y personalmente también quería compartir algo que recientemente sucedió aquí en este centro, y con respecto a una última contratación. Era una auxiliar muy jovencita, tendría unos 20, 21 años tiene.
Y bueno, durante la entrevista de trabajo, ella finalmente mencionó, en cuanto si había tenido experiencia en otras residencias, que dice, mira, no lo he puesto nunca en el currículum, pero sí, yo tengo experiencia en una compañía grande, era. Dice, pero tuve que irme porque el trato que yo veía allí a los residentes considero de que no era el correcto, porque de hecho preguntaba, bueno, esta señora, ¿cómo se llama? En sus primeros días y le hacían comentarios tipo, ¿y para qué quiere saberlo si tiene Alzheimer avanzado y no se va a enterar de nada? Entonces yo incluso me disculpé, digo, siento mucho que hayas tenido esa experiencia, digo, porque eso no debe ser lo normal. Digo, lo normal es un trato humano, con respeto, tratar a las personas con dignidad. Y justo esta chica me dijo, sí, sí, sí me he dado cuenta mientras estaba esperando a ser recibida. Para la entrevista dice, he visto cómo varias compañeras han estado tratando a residentes mientras que salían del baño o del comedor, animándolos, charlando un ratito con ellos, dice, y es que no tiene absolutamente nada que ver. Así que le gustó muchísimo ese trato humano porque desgraciadamente ella no tuvo esa experiencia. Así que creo de que ese tacto, como hemos hablado aquí, que va mucho más allá del sentido del tacto con las manos, como bien decía Borja, a pesar de que debe ser lo normativo, desgraciadamente no sucede. Y creo de que en nuestra residencia y en nuestro centro es un valor prioritario y que nos distingue muchísimo. Pues te agradezco que lo compartas porque de verdad que yo soy consciente de que hay muchos centros de verdad en el que las personas están muy solas, ¿eh? Os lo digo de verdad. Entonces, lo digo bien alto. Sentiros orgullosos y orgullosas de trabajar donde trabajáis, de verdad, que aquí las personas importan y la titularidad quiere que eso siga siendo así, pero además hasta la máxima exponencia. O sea, que bueno, que tenemos mucha suerte, de verdad. Borja, gracias por la exposición, por la reflexión que has hecho, que te la has currado bien y bueno, pues muy sentida, muy práctica también y la verdad que nos va a venir muy bien a todos. Para mí, ya te lo comentaba antes, lo del tacto en mi profesión ha sido algo que lo he llevado muy a gala porque me ha gustado mucho. Es el tocar al enfermo, el estar pues muchas veces tocándole la mano cuando está en esa situación pues de vulnerabilidad, eso le hace mucho y bueno, pues creo que has transmitido algo muy importante para nuestra residencia de esa caridad redentora a la que tenemos que ir tendiendo, que redención es eso, esa es la redención, lo que hacía Jesús y tú has comentado también con esas personas que estaban pues a lo mejor tiradas y fuera de la vida social. Pues gracias, la verdad que me ha encantado y yo creo que ha sido sobre todo practiquísima, pues que la tenemos que ir aplicando y quizás nosotros los primeros. Gracias, de verdad, Borja. Aplicar desde ya, desde que salgáis ahora para con las personas. Yo también quiero dar las gracias, no sé si me oís a mí, Sí. ¿sí? Quiero darle las gracias primero por el esfuerzo de preparar el tema en fin, porque ha asumido una responsabilidad. Y segundo, a nivel personal, yo me ha hecho bien y creo que a vosotros también, si os habéis dado cuenta, pero quería subrayarlo, el hecho de dedicar tiempo al proceso de acercamiento a las personas. Ya sabemos que todos vosotros, compañeras, compañeros, sois grandes profesionales, eso no se duda. Pero antes de realizar una técnica cualquiera o un servicio cualquiera que vayamos a hacer, hay que dedicar ese segundillo de tiempo de aproximación, dedicarle tiempo al proceso, de manera que el otro sienta que de verdad lo estamos cuidando. Y ese cuidado, ese acercamiento, ese contacto previo es lo que realmente da como un marco, un molde de humanidad a lo que vamos a realizar. Aunque vayamos pues a dar una ducha, a limpiar el baño, a hacer la cama, pero ese minuto, ese segundo de acercamiento, creo que marca toda la diferencia. Entonces, muchas gracias por hacernos descubrir que hay procesos de acercamiento que duran un segundo, pero que valen para una vida. Sí, así es. Borja, muchas gracias por esta formación.
¿no? Nos ha gustado mucho y además es muy práctica para llevarla el día a día a nuestro trabajo y también a nivel personal. Me ha gustado mucho el tacto comunica y transmite calma, seguridad, confianza y también todo lo contrario, ¿no? Entonces, lo importante que es el tacto en nuestros trabajos y en nuestras vidas y cómo debemos de llevarlo a cabo. Muchas gracias, Borja. Nada, nada, vosotras. Borja, yo también quiero darte las gracias. La verdad es que me has emocionado. Me has emocionado por poner palabras con claridad, con profesionalidad y con pasión, a lo que es fundamental en el día a día de nuestra actividad, que es al final es la persona con toda su dignidad. O sea, me ha gustado mucho el conjunto de todo lo que nos has transmitido. Una tarea bien hecha nunca es completa si no está la persona tratada con esa dignidad y con esa humanidad y con ese cariño y cercanía que es lo que tenemos que hacer. O sea que muchísimas gracias, de verdad, me ha emocionado mucho tu exposición. Ibas Bueno, poniendo palabra a todo eso que es tan fundamental para nosotras. O tú sea que eres gracias, testimonio de verdad. vivo eres testimonio vivo de todo lo que he contado, por Dios, Pilar. Ahí No, por tenemos, Dios. sí, 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 ahí tenemos un ejemplo bien, bien, bien Sí, grande. sí. De verdad que sí. Pero bueno, mira, a mí me ayudó mucho y de verdad, y vuelvo a mandar un mensaje para todos y todas. Que entendamos que nos tenemos que relacionar con las personas. Y De sí, verdad. Que eso tenemos es que hacer tareas, sí, fundamental. pero relacionándonos siempre. Y eso, Sí, como bien ha sí. dicho Isabel, se puede hacer sin dedicarle más tiempo de lo que hacemos, de verdad. Gracias, Pilar. Pues igual ya es la hora, ¿no? Yo creo que Mari Carmen y David pueden ya despedirnos a todos, porque yo creo que sí que ya vamos a la hora. Borja, perdona, no Sí. sé si nos oyes. Es que acabo de activar el audio. Que muchísimas gracias por tu ponencia. Es que creo que tampoco nos veis, porque tampoco habíamos puesto Pero te cámara. oigo, Carmen, te oigo. Me oyes, vale. Nada, muchísimas gracias Claro por que- tu ponencia, que la verdad que ha sido un gusto escucharte como siempre. A ver, nosotros, nuestro colectivo son mayores, ya lo sabes, pero podemos aplicar exactamente todo lo que nos has contado de tu centro, lo podemos aplicar en el nuestro. Yo no cambiaré una coma de todo lo que has dicho, la verdad que lo suscribo y que es un gusto siempre escucharte y aprender de lo que nos aportas, ¿vale? Nada, yo he aprendido de todos vosotros y vosotras, o sea que de verdad que esto es compartido, ¿eh? De verdad. Muchísimas gracias, Borja, y a todos un Nada, saludo. Chao. un abrazo. Bueno, si no hay más aportaciones o alguien quiere decir alguna cosa más, pues vamos dando por terminado y agradeciendo a todos, pues como decimos siempre, habéis tenido que dejar otras tareas, pero esta ha sido muy importante, siempre es importante, así que os agradecemos también vuestra presencia y el estar ahí, vuestro testimonio. Así que gracias. Borja, a ti muchísimas gracias. A vosotros por la oportunidad, de verdad. Así que nada, Isabel, si quieres decir algo para terminar, pues nos damos ya por cerrado.